Muy buenas tardes. Buenas tardes. Para la Universidad Pedagógica Nacional, a través de los medios y el gran apoyo de la UPN Mazatlán, tenemos el gusto de presentar al doctor Segundo Moyano, quien es el conferencista magistral. Con él abrimos este Congreso Internacional de Intervención Educativa. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Te comento, nuestro auditorio seguramente será la mayoría de estudiantes de esta licenciatura en el país que de manera diferida conocerán esta entrevista, jóvenes de la licenciatura entre 17 y 20, 21 años, en varias orientaciones, educación de jóvenes adultos, educación inicial, intercultural, educación inclusiva, a quienes nos reúne su empuje, su interés y por eso las ganas, el deseo y agradecimiento por esta entrevista. Nos interesa saber tu perspectiva de cómo se está discutiendo y qué se está discutiendo al respecto de intervención social, intervención educativa, si bien en la mañana escuchamos en tu intervención que haces esta diferencia entre pedagogía social y educación social. Si gustas empezar por ahí y darnos un panorama de lo que se está debatiendo y discutiendo. Gracias. Perfecto. Bueno, un placer y evidentemente un saludo a todos los que nos estén escuchando y viendo. Sí, empiezo por esto último que me comentaba. Sí que hago una pequeña diferencia y es una pequeña diferencia a veces de matiz, pero que creo que es importante poder, digamos, nombrar a las cosas por su nombre, ¿no? Yo la división que hago entre pedagogía social y educación social es tan simple como puede ser la de pedagogía y educación. No estamos utilizando las mismas palabras y tampoco son los mismos significados. Y insisto, es tan simple como pensar que la pedagogía social es la disciplina que tiene por objeto de estudio la educación social. Y la educación social precisamente entendida como esas prácticas sociales y educativas que están aconteciendo, digamos, actualmente, vinculadas en algunos casos al marco escolar, en otras por fuera del marco escolar, pero todas ellas, digamos, con este componente de acción social y educativo tan presente. Por lo tanto, esa pequeña distinción, ¿no?, entre las prácticas, digamos, y esa disciplina que se encarga, nos permite en algún punto poder hablar, digamos, ahora lo que estamos haciendo nosotros es hablar de pedagogía social. ¿Por qué? Porque estamos hablando de educación social. ¿Sí? Y estamos haciendo pedagogía social, estamos tratando de ver cuáles son los componentes de las prácticas, qué dificultades hay, qué problemáticas se encuentran los profesionales en las prácticas cotidianas, digamos, en sus propios lugares de trabajo y de acción social educativa. En definitiva, es hacer pedagogía, ¿no? Es cierto que en España hemos tomado esa concepción de la tradición alemana de llamarse pedagogía social, ¿sí? Pero como también traía en la conferencia, posiblemente a veces social es simplemente un cierto convencionalismo para poder decir que ahora, en el momento actual, hay vida más allá del marco escolar, hay vida educativa más allá del marco escolar. Es decir, viene a señalar aquellas prácticas que posiblemente a lo largo de la historia han sido incluso a veces invisibilizadas, ¿no? No quiere decir que no existieran, ¿no? El trabajo con diferente tipo de población, el trabajo con diferentes problemáticas, el trabajo que se pueden hacer con diferentes manifestaciones artísticas, culturales, de participación social, de ocio, de tiempo libre, de participación incluso artística en las tramas urbanas, todo este tipo de cuestiones que la educación social, en el caso español, por ejemplo, nos está tratando. ¿Sí? Tenemos la seguridad de que el interventor social, como interventor educativo le llamamos en este programa, tiene un papel muy importante para atender tanto a diferentes grupos de población como a diferentes edades y también en condiciones específicas. En la mañana te referiste a diferentes maneras de clasificar ámbitos, poblaciones, sujetos a quienes atender, y escuché con claridad que insistías en que debemos de ver de manera, permíteme decir, holística, en conjunto articulado, y no desde perspectivas univocistas, únicas, a esta problemática de la intervención, y también hablaste de un trabajo conjunto. ¿Por qué esto es así y por qué en esta realidad que están viviendo y a lo mejor también en este periodo de crisis en los países europeos? Sí.
Sí, además esa pregunta es, bueno, además de muy pertinente, es muy interesante porque es cierto que a lo largo, digamos, de la historia de estas prácticas hemos tenido la necesidad, digamos, de clasificar en diferentes momentos históricos, de poder clasificar esas prácticas, y es verdad que a veces se ha hecho en función de categorías poblacionales, a veces se ha hecho en función de las instituciones en las que se llevaban a cabo esas prácticas, a veces incluso han tenido que ver con problemáticas sociales concretas, ¿sí? Y eso yo no estoy diciendo que haya que eliminarlo, ¿sí? Es una manera, digamos, de acercarnos a lo social, pero no creo que sea la única manera. Creo que hay la necesidad ahora de poder hacer reventar un poco, si me permiten la expresión, hacer un poco reventar esas clasificaciones y ver si nos podemos acercar al trabajo con diferentes franjas de edad, como muy bien ha dicho, con niños, con jóvenes, con adolescentes, con adultos mayores, pero viendo si podemos intercalarlo con los territorios, con las instituciones, con las administraciones públicas, independientemente de la dificultad o de la problemática que aquel sujeto en un momento dado tenga. No es una tarea fácil, por supuesto, ¿no? Porque además venimos de una tradición en la que estamos muy acostumbrados, digamos, a sustantivizar a veces los problemas. Nosotros en España nos hemos encontrado con que ahora se habla del el inmigrante, es decir, un adjetivo se ha convertido absolutamente en un nombre y ha categorizado, e incluso está planteando un cierto recorrido social. Yo creo que la educación social, la intervención educativa, debe abogar precisamente por intentar romper esas fronteras y poder llegar a la población en general, incluyendo esa que tiene unas problemáticas, y no al revés, no intentar irse por el otro lado. Como muy bien decía usted, en Europa estamos viviendo momentos complicados, bastante complicados, a partir, digamos, de toda una serie de políticas que nos han llevado, políticas financieras y políticas económicas, que en algún punto nos han llevado a un cierto crack, ¿no? Aquel famoso crack del 29, pues ahora estamos viviendo una cosa parecida, evidentemente, con las marcas de época, ¿sí? Eso también ha influenciado en las prácticas de la educación social, en las prácticas de la intervención educativa. ¿Por qué? Porque veníamos, digamos, de un cierto momento de una bonanza económica en la que había una relación muy directa con las políticas sociales, y las políticas sociales apostaron en ese momento por este tipo de profesional y por este tipo de prácticas. ¿Qué está pasando ahora? Que la situación económica no es tan boyante, ¿sí? Y ahí hay un peligro. Y es que los encargos que en algunos momentos están recibiendo los educadores sociales en España, hablo de España en concreto e incluso de Cataluña, de mi comunidad autónoma en concreto, están recibiendo encargos a veces que no tienen que ver con la educación de manera directa, sino con otras cosas, sobre todo con el control de poblaciones, sobre todo con una cierta tendencia a pensar la prevención desde esa manija del control. Eso, yo creo que lo que debería hacernos estar es alerta precisamente de cuáles son esos encargos que recibimos y ver si podemos hacer una lectura del encargo para reconvertirlo en algo educativo. Yo creo que es todo un reto en la actualidad. Queridos estudiantes, colegas en el país, debo comentarles que esta mañana el auditorio estaba lleno a plenitud de la conferencia de arranque, y nos dejó muy complacidos el ver que esa respuesta estudiantil de parte de todo el país, muchas unidades, muchos que se quedaron fuera, y esta oportunidad que nos da la UPN Mazatlán de llegar a todos ustedes, pues es única, y también nos complace que llegue a ustedes. Hubo un planteamiento que hizo el doctor Moyano esta mañana que creo que nos interesa muchísimo. En nuestra licenciatura se ha prestado un poquito a este dualismo de qué tanta atención debemos tomar en lo escolarizado y qué tanto en lo formal o informal. Entre nosotros mismos, colegas, profesores de esta licenciatura, ha habido acres debates de desprecio ya uno y ya otro, por supuesto, en su mayoría favoreciendo la educación informal y no formal. Escuché con mucha atención que tú hablaste de que debemos de verlas integralmente. Entiendo que no hay límites tan claros y que es sano para un profesional de la educación tener una formación amplia y valerse de una y de otra. ¿Quisieras compartir también con nuestro público? Por supuesto. Además, tal y como lo intentaba plantear esta mañana, voy a repetir las mismas palabras porque me parece importante, ¿no? Pero estamos condenados a entendernos. Es decir, no hay alternativa.
todas aquellas profesiones que estamos trabajando, digamos, con personas, que estamos trabajando con el otro desde el punto de vista simbólico, estamos condenados a entendernos. Es cierto que existen unos límites de cada una de las disciplinas, de cada una de las profesiones, de cada una de las prácticas, pero hemos de podernos poner de acuerdo, porque al final el que está en el medio de todas estas discusiones suele ser el sujeto de la educación, y ahí le debemos un respeto. Es decir, nosotros tenemos la obligación, tenemos el deber de ponernos de acuerdo, de poder trabajar y de poder saber trabajar conjuntamente, que eso sabemos todos que no es fácil, porque aquel me pisa mi parcela, porque aquel se hace cargo de lo que es mío, ¿sí? De lo que se trata es de trabajar por la educación del sujeto. Y si es ese el objetivo, si es esa la finalidad, no hay excusas. Quiero decir, no se trata ahora de diferenciar entre pedagogía social, pedagogía escolar, estamos hablando de pedagogía, estamos hablando de educación. Es verdad que hay un punto de reivindicación desde el punto de vista profesional y también desde el punto de vista epistemológico de esta pedagogía social que viene a reclamar también que no solo ahora, en el momento histórico en el que vivimos, la única institución educativa es la escuela. No solo es. Insisto, y esta mañana lo decía y quería dejarlo muy claro, eso no quiere decir en absoluto que la escuela no sea importante. Es importantísima, es fundamental para la vida de los chicos, de los niños y de las niñas con las que trabajamos, ¿sí? Pero también hemos de ser conscientes de que hay otros recorridos sociales, culturales, educativos, vinculados a veces a la escuela y a veces no tanto vinculados a la escuela, que estamos, digamos, insisto, condenados a entendernos. Es fundamental en el mundo, en el momento, en la época en la que vivimos, en la cultura de época actual, poder saber trabajar de manera conjunta. Haciendo fuerte cada uno su discurso, por supuesto, ¿sí? Pero en beneficio sobre todo de aquel con el que trabajamos. Eso no hay que perderlo de vista. Es una posición, digamos, ética que no puede ser eludida por el educador, cualquiera que sea un maestro, sea un interventor, sea un pedagogo, sea cualquier otro profesional que trabaje, en este caso, con el sujeto de la educación. Eso es fundamental. Hay una preocupación constante entre el profesorado, entre los estudiantes de este programa, Licenciatura en Intervención Educativa, acerca de los procesos formativos. Y recuerdo que en la parte final también quisiste dirigirte a ese punto, aunque no te dimos demasiado tiempo. Sé que te quedó ahí en el tintero seguramente varias argumentaciones. Esta es una buena oportunidad para que nos compartas desde tu perspectiva qué metodologías, qué tipo de prácticas debieran constituir como parte de nuestros programas. Esto es como quizás ya advertiste en el programa, hay varios discursos, varios lenguajes, está el teatro, están otras presentaciones artísticas. Creemos que el interventor educativo debe de proveerse de varios lenguajes. Sin embargo, fue una tentativa que ensayamos, pero ¿qué nos dices desde tu perspectiva, de tus colegas también? Mencionaste varios autores de los cuales te alimentas. ¿Cómo ven esto de metodologías, apoyos, formaciones, discursos, lenguajes para realizar el trabajo de intervención? Sí, además como muy bien comentaba, no he tenido mucho tiempo para poder luego, digamos, explayarme un poquito en esa cuestión que considero muy importante para, quiero decir que es una de las patas fundamentales para poder considerar, en este caso, las prácticas que llevan a cabo los interventores educativos como profesionales. Creo que es algo importante tenerlo en cuenta, la cuestión de la formación. Mire, yo traía una cosa que me parece importante poder tener en cuenta, y es algo que no es nuevo. Y es algo que a mí siempre me apasiona, y es decir, hay cosas que nos han dicho otros pensadores de lo educativo hace muchísimos años que podemos releer en la actualidad. Yo traía la figura de un pedagogo, de Lorenzo Luzuriaga, un manchego, un español exiliado en Argentina después de la Guerra Civil, digamos un exiliado político con el franquismo, que él dijo una cosa muy interesante sobre la cuestión del educador. Y habló así, del educador, en el sentido más amplio, refiriéndose al maestro, pero también a otras figuras educativas. Él decía que en la formación del educador es muy importante tener claro dos cuestiones. Una, que esos educadores han de poder saber precisamente de aquello de lo que van a ejercer.
es decir, de materia pedagógica. Ellos han de saber de eso, han de saber de técnica pedagógica, han de poder utilizar todas estas nuevas cuestiones que ahora evidentemente están ahí presentes y están cada vez más accesibles. Hablo de los métodos audiovisuales, hablo del teatro, hablo de Internet, hablo de otras narrativas, hablo de la literatura, hablo del cine, hablo de la radio. Todo eso son elementos educativos que el interventor puede utilizar para trabajar con chicos que a veces en las escuelas han sido catalogados como que no van a aprender nunca. Y en cambio, Internet, medios audiovisuales, el teatro, hace que esos chicos se puedan conectar a lo cultural de su época, a lo social de su época, que pueden crear un vínculo muy fuerte. Y eso es fundamental. Eso es fundamental. Y la otra cuestión que decía que el educador había de saber, y decía Lorenzo Luzuriaga, es sobre la materia a transmitir, es decir, sobre la cultura. ¿Cómo puede uno transmitir lo bueno que es leer si no lee? Lo bueno que es un libro, o lo bueno que es, por ejemplo, utilizar un medio audiovisual, si no sabe lo que es, si no lo experimenta. Por eso es fundamental en la formación de los profesionales poder tener un número de horas importantes de prácticas, de irse fuera, de ir a la calle, de ir a instituciones, de ver qué se hace, de procurar incluso, o de provocar, diría yo, nuevos proyectos, utilizando esas nuevas herramientas que ahora tenemos al alcance. Es importante que los estudiantes puedan acceder a prácticas conocidas, desconocidas, en la escuela, fuera de la escuela, en otras instituciones, en programas, en proyectos. Eso para mí es fundamental en la formación. Por lo tanto, saber de educación, pero también saber de la cultura, en un sentido amplio. Creo que el educador ha de poder estar concernido por el mundo. Decía Hannah Arendt en su momento que el que no asuma la responsabilidad de este mundo no puede autorizarse a educar. Y es decir, nos guste o no nos guste este mundo, que ahora nos pertenece a la siguiente generación. Y nuestra obligación es poder traspasarlo. Para que ellos hagan, deshagan, cambien, radicalicen, lo que sea. Pero nuestra obligación es poder transmitir este mundo. Eso es un deber. Auditorio y ahora sí que telespectadores, colegas en el país, el doctor Moyano esta mañana dice que se robó 5 minutos de nuestra atención porque quería hacer una especie de tributo a destacados pedagogos que tuvieron que salir de España para alojarse en otros países, entre ellos varios de Latinoamérica, reconocidos pedagogos y pedagogas también, y les dedicó esos minutos para reconocer su legado. Pero lo hizo desde una perspectiva, dijo, para tomar posición. Y este es un asunto vital, consideramos, para el interventor educativo, para el educador social. Desde tu perspectiva, ¿pudieras reelaborar estas implicaciones? Sobre todo considerando que también en este país estamos en crisis, que hay problemáticas socioeducativas y políticas muy serias que reclaman no solo nuestra atención, sino nuestro sentido ético. Sí, sobre la cuestión de empezar así la conferencia, siempre intento tener una vinculación con la memoria. Entonces, yo lo que traía precisamente eran las imágenes que para mí en realidad son muestra de ideas, de palabras, de actos y de posiciones sociales, educativas y sobre todo políticas, yo creo que millares de maestros, de pedagogos, de educadores, de inspectores de educación incluso, que al final de la Guerra Civil Española, en el año 1939, tuvieron que tomar el camino del exilio. Y yo les decía que quisiera que me entendiera el auditorio cuando decía que algo de eso me pertenece. O al menos en parte algo de eso me pertenece, porque todos esos educadores forman parte de una generación pedagógica perdida en España, ¿sí? Y eso lo hemos notado nosotros, lo hemos notado mucho. Entonces, que hubiera lugares en América Latina, en México especialmente, en el México de Cárdenas, he referenciado esta mañana, en el que se acogiera de esa manera, no solo a los educadores, sino a población en general, pero específicamente a maestros, a pedagogos, a educadores, para mí significa muchísimo. Porque el recorrido que todos estos educadores hacen
en sentido figurado, digamos, creo que me pertenece. Y decía esta mañana que como nieto y descendiente de perdedores yo me sentía muy concernido con eso. Para mí es también parte precisamente de mi propio legado y por lo tanto me siento obligado a, digamos, a hacer emerger algo de esa memoria para que ni aquí, que sé que aquí no sucede de tal manera, pero sobre todo en mi país eso no se olvide. Hubo muchísima destrucción y hubo muchísima gente que tuvo que salir camino del exilio y eso siempre creo que para un país es traumático. Pero hay que poder hablar de ello, hay que poder hacer ese ejercicio de memoria. Y eso lo traía a colación precisamente porque lo que a mí particularmente, y ahora hablo desde una posición muy particular, lo que a mí eso me rememora precisamente y lo que me ayuda es a mantener una posición pedagógica, por supuesto, porque creo que precisamente recuperar esa memoria histórica lo que ha hecho es poner en primer plano la educación y que durante mucho tiempo eso ha estado tapado. Una posición pedagógica, como decía, una posición social en la que es importante ver que hay algo de lo común, hay algo de lo colectivo, hay algo de la convivencia humana que ha de estar presente en nuestro trabajo y luego, sobre todo, digamos, una posición política. Es necesario un compromiso político y un compromiso ético para poder ejercer nuestro trabajo. No está alejado, digamos, de la política. Esto de yo educo y otros hacen política no existe. La educación es un acto político en sí y eso creo que como educadores no debemos olvidarlo. Muy bien, como acaban de escuchar, la generosidad del doctor Moyano es evidente, su capacidad para presentarnos un panorama amplio y también específico de cómo se contempla, se considera y conceptualiza la intervención social y educativa en su país, nos alimenta, nos enriquece y por eso es que ha participado abriendo este primer congreso de intervención educativa. Quiero antes de cerrar agradecerte con mucho a nombre de la Universidad Pedagógica Nacional, a nombre de nuestros colegas de la UPN Mazatlán, por esta generosidad, este regalo que nos haces de la entrevista y también felicitar al equipo de medios de la UPN Mazatlán porque es a través de ellos que esperamos llegar a todo el país y por qué no decirlo, ellos son expertos en subir a YouTube a otros países de habla hispana interesados en esta temática, ¿verdad? De modo que gracias a todos ustedes, felicidades. Si quisieras dar algún mensaje más, bienvenido. Muy bien, solamente ya por último, y que creo que también tiene que ver con ese compromiso en el que hacíamos referencia. Hay mucha gente de los asistentes que como ha dicho antes el compañero, no ha tenido oportunidad de escuchar toda la conferencia o no hemos tenido oportunidad de alargarnos todo lo que hubiéramos querido. Yo he llegado a un compromiso con la unidad de Guadalajara, en nombre de la profesora América Vera, en hacerle llegar el texto completo de la conferencia para que pueda circular libremente por todas las unidades de todo el país y todo el mundo pueda tener acceso, digamos, a eso. Y allí están mis datos, o sea que si alguien quiere ponerse en contacto conmigo para cualquier comentario, o para seguir, digamos, o para continuar trabajando, para mí siempre va a ser un placer. Muchísimas gracias.